Bienvenido, querido público, a este Divergente Podcast, el podcast de las MIPYMES, donde abordamos temas de interés nacional con respecto a los sectores de las micro, pequeñas y medianas empresas y también abordamos la realidad a nivel nacional e internacional con todos los elementos y factores que afectan el funcionamiento de las mismas. Hoy estoy acompañado de un grupo de profesionales interesantes donde trataremos varios temas con la puntualización que nos caracteriza. A mi derecha, el señor Fran Castillo Areche. Fran, ¿cómo te sientes? Buenas tardes, Rafael y público televidente y de las redes también. Sí, sobre todo de las redes. Tú, porque ya hay que tomarlo en cuenta, ya no hay radio escucha, no, ni televidente. Eso pasó a otro ámbito ya en el mundo. Así es. Tratamos de ser digital. Así es el mundo. Erika, bienvenida, nuestra invitada. Hola, feliz de estar aquí con ustedes hoy, de verdad, que muchas gracias por recibirme. Nada más que adorna la mesa. Junior, bienvenido a Divergente Podcast como colaborador. Encantado de estar aquí con ustedes hoy. Erika, para iniciar, entrar en materia de inmediato, háblame de tu trayectoria. ¿Quién es Erika Sánchez? ¿Por qué está aquí? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su día a día? Háblanos de ti. Bueno, Erika Sánchez empieza a trabajar desde los 13 años y por alguna razón de la vida llega a ser abogada. Inicio trabajando desde mi hogar de manera informal como una emprendedora cuando le digo a mi esposo un día, ya no voy a trabajar más. Y caminando en el proceso de lograr conseguir clientes, pues logro conocer lo que es la importancia de formalizarme. Tenemos una empresa familiar que hasta ahora, pues, nuestro Dios nos permite, pues, tener el sustento de la misma. Y yo digo siempre cuando me preguntan, ¿qué te especializa? ¿Cuál es el trabajo principal que realiza? Formalizar los sueños. Esa es la característica principal de mi trabajo. ¿Y de qué se dedica su empresa familiar? La empresa realiza trabajos de corporativo, todo lo que tiene que ver con las necesidades del emprendedor. Y cuando hablo de formalizar los sueños es porque cuando uno empieza a tener un negocio, un comercio, a vender una idea, una profesión, pues necesitamos entrar en el mundo de la constitución de las empresas. Entonces, sobre esa área de la parte corporativa, tenemos un pequeño call center. En la parte inmobiliaria, venta, administración de propiedades y alquileres. Y en la parte de consultoría con diversos outsourcing en general. Una empresa bien linda, en el cual tenemos un equipo que agradezco inmensamente, rodeado de chicas y chicos jóvenes, donde ya yo, ¿verdad?, entro a la etapa media, por así decirlo. En ámbito de la formalización, mira, según el último informe del Banco Central, el empleo informal o el comercio informal en la República Dominicana, la informalidad laboral, de todos los aspectos, es un 54.7%. Todavía sigue un dolor de cabeza. Yo quiero que tanto al público en general tú les informes, o sea, cuáles son las consecuencias de esta informalidad primero hacia el individuo y luego hacia el país. ¿Las consecuencias de formalizarse? De la informalidad primero. Sí, bueno. Es importante destacar que cuando no te formalizas y te quedas informal, no vas a poder crecer. No vas a poder tocar las puertas a las empresas grandes. Porque las empresas grandes necesitan su comprobante fiscal. Y digamos que muchas personas dicen, bueno, pero yo te puedo dar comprobante fiscal sin necesidad de tener una empresa. Eso es verdad, pero estás perdiendo dinero. Y pierdes dinero a través de los impuestos. Porque es parte del miedo de las personas cuando le hablan de la formalidad y de constituir una empresa. En los impuestos que tiene que pagar. Pero recuerda, si trabajas como persona física y te formalizas en esa línea con tu RNC sobre la base de tu cédula, pagas más impuesto que si lo haces a través de una empresa. El 10% de la persona física. El 10% de la persona física, no vas a compensar los ITEVIS, el gasto es sumamente mayor. Entonces, como persona jurídica, llámese si te entras en el vehículo de una empresa, ya tú puedes ahí amortiguar parte de los gastos. Y lo más hermoso es que las empresas grandes te van a tomar en cuenta para contratar tu servicio. Y si te quedas sin ningún tipo de formalidad, dando tus servicios sin dar RNC, entonces no vas a poder crecer, solamente te vas a quedar en tu círculo pequeño. Entonces eso es algo de lo que lamentablemente muchas personas pues no entienden y no aprovechan lo que es este mundo de poder formalizarse. Es que yo entiendo que en una mesa de trabajo, vamos a decir,
un consejo de administración de una empresa, el área legal es el área más importante Es el punto que neurálgico. tiene un consejo de administración. Es el punto neurálgico, por ahí que cruza Para todo. mí, Ese yo es el digo que filtro. es la base de la mesa de trabajo. No, pero no se vea El tan área lejos. legal. Vámonos al aparato estatal, que nos compete a todos porque pagamos impuestos. El consultor jurídico de una institución pública suele ser de la extrema confianza del incumbente, del ministro, del director general, y es el filtro de todo lo que sucede en la Y institución. en muchos casos hasta del presidente de la República. Totalmente, que lo envía para allá por eso, Exacto. con una agenda determinada. Rafael, somos colegas. De eso dicen. Eso dicen hasta ahora. Por lo menos tenemos el título de licenciado en Derecho. Así es. Una vez una persona me dice, usted no es abogada. Y yo me quedo, ¿qué? ¿Cómo que no soy abogada? Cuando ya estoy recién graduada, ¿verdad? Me dice, no, usted es una licenciada en Derecho. Usted todavía no sabe de derecho. No es abogado. El abogado es el que practica y sabe hacer la acción tal. Eso es subjetivo, porque te voy a explicar algo. El derecho es tan complejo que cuando tú te gradúas de la universidad, todo lo que tú aprendiste ya no sirve. Salvo los principios. Mira, no solo cuando te gradúes de la universidad, ahora mismo que le vamos a dejar a nosotros los profesionales que tenemos más de 20 años con el nuevo código, con la nueva ley, con las reformas, con el reglamento que se hizo en la ley inmobiliaria, la jurisdicción inmobiliaria, toda está cambiada. La nueva ley de alquiler, el nuevo código penal. Y si sigo, pues tenemos que hacer un nuevo La podcast. nueva ley de residuos sólidos. Pero el punto aquí, Rafael, es que sobre el punto que decía el señor Frank, nosotros los abogados somos los últimos a los cuales llegan a tocar nuestra puerta. Lamentablemente, el emprendedor no nos busca si no tiene un problema, una necesidad, porque hasta formalizar la empresa y constituirla, muchos otros profesionales o personas que se dedican sin ningún tipo de profesión, digamos, en el ámbito legal o afín, pues formalizan, te hacen la constitución, te hacen la asamblea y te hacen los estatutos y no se apoyan del conocimiento corporativo y sobre los beneficios que puedes pues dejarlo de tener y los peligros a los cuales tú asumes cuando firmas documentos sin entender en qué consisten cada uno de ellos. Nosotros quisimos invitar a Erika Sánchez a este podcast porque en realidad para ilustrarnos, para que ella nos ayude a educarnos aún más, pero en realidad Erika pertenece a nosotros porque Erika es la consultora legal de las diferentes visiones que sin fines de lucro y muchas de ellas con fines de lucro que nosotros pertenecemos. Entonces nosotros quisiéramos saber, amiga Erika Sánchez, que usted le diga a estos emprendedores, a estas MIPYMES, que son los que estamos tratando de educarlo aún más, de ayudarlo, A los jóvenes que de que se sientan que tienen una casa donde llamar cualquier problema. Y como usted decía ahorita, que la formalización, una persona sin cédula no consigue trabajo. Así mismo son las empresas, como dice un abogado, colega mío. Dice, la cédula de una empresa es el RNC. Entonces, si tiene un RNC, puede cogerle prestado al banco, y ahí viene la bancarización, puede suplirle al Estado, puede inscribirle en la TCS un empleado, por ende ese empleado vaya acumulando, y tarde o temprano ese empleado va a tener una pensión, porque todos nosotros conocemos empleados por ahí que tienen 40 años en una empresa informal, 30 años en una empresa informal, y los pobres no tienen una pensión, no van a tener que mantener los hijos o los nietos. Y el mismo emprendedor, el mismo comerciante. Tú que pones tu negocio desde tu casa, alquilas un local, te entras a una plaza y empiezas a trabajar y a vender y no entras en el sistema de la TSS, lamentablemente mañana no vas a tener un seguro que te va a apoyar si no lo pagas de manera privada. Entonces el empleado que contratas, pues si lo haces a través de la figura como persona física, vas a tener más gastos. No son los mismos beneficios que se tiene si te entras en un vehículo como persona física, así lo haces como una persona jurídica. Yo le puedo decir a las personas, por eso quise introducirme
empiezo a trabajar de manera informal. Al trabajar de manera informal, conozco las ventajas que tiene el tener una empresa y pude tocar las puertas a las empresas grandes. Entonces, no tengas temor de empezar a dar los pasos para formalizarte. Empieza a crear tu nombre, a crear tu marca. Registra ese nombre, porque ese es el primer paso. A través de ONAPI lo puedes hacer. Y también búscanos a nosotros, los abogados, para que podamos darte la asesoría. A través de nosotros aquí, pues puedes hacer contacto y con mucho gusto te vamos a orientar a través de la empresa que represento, que es Renaissance Consultants. Ese nombre para mí que es tan hermoso porque significa renacimiento. En esa época nosotros estábamos renaciendo y cada vez que pasamos momentos difíciles, nosotros recordamos el nombre de nuestra empresa, que es Renaissance, y viene de ese renacer, porque siempre vamos a tener momentos difíciles. No debemos de llevarnos del entorno cuando nos dicen la cosa está difícil, los impuestos nos están acabando, el gobierno no funciona. Siempre va a haber un aura negativa. Entonces, enfócate en lo positivo. Si no tienes el dinero ahora mismo para constituirte, ve ahorrándolo, como dice mi amada madre, suegra, la madre de mi esposo. Ahorra en una latita de salsa. Empieza a ahorrar en esa latita de salsa y tienes el gasto para el nombre y después el gasto para constituirte. Y como dice el señor Frank, sin RNC no tienes cédula, porque esa es la cédula de la empresa. Pero antes de la cédula necesitas un acta de nacimiento y a eso yo le digo el registro mercantil. El registro mercantil es donde se establecen cada uno de los datos. Y recuerda, yo no quiero asociarme con nadie. No te preocupes. Hay un sistema donde tú puedes hacerlo hasta con tu hijo, aunque tu hijo sea menor representado de edad. Por ti. Ahí queríamos entrar. Mira, en nuestra ley de sociedades comerciales, que es reciente desde el punto de vista de lo que teníamos antes, una ley del 2008, pero entró en vigencia en el 2010. La 47908 con su modificación la 3111. Hay una serie de compañías, de sociedades comerciales, porque así que se dice ahora, que se utilizan en el diario vivir. Tú tienes la más común, que es la sociedad de responsabilidad limitada. Uh-huh. Tú tienes la EIRL, que es la empresa individual de responsabilidad limitada. Tú tienes la GCAS. Tú tienes la de comandita simple. Tú tienes la SA. O sea, vamos a poner en contexto al emprendedor desde el punto de vista de las que hay y cuáles son las convenientes de acuerdo como vehículo corporativo a cada modelo de negocio. Porque no es lo mismo, vamos a suponer, que Frank, que está en la industria del mueble, mañana haga un joint venture, por ejemplo, con una sociedad grande para un tema de fabricación y hasta de suplir a más allá del país, que un muchacho que dice con temas, vamos a decir, un ebanista, que inicie con temas artesanales de su empresa, que quiere formalizar de manera artesanal, un negocio propio. Entonces, para ir poniendo el contexto al público, el ciudadano de a pie, ese ebanista, ese que trabaja tema artesanal. Lo que trabajan los muebles. Lo que trabajan los muebles. El muchacho que tiene su tallercito y quiere montarlo en el barrio, que quiere formalizarse ya y buscar empleados. ¿Cómo debe iniciar? Sí. ¿Cuáles son los pasos a dar? ¿Y cuál es el modelo que le conviene? ¿Y cuáles son los beneficios de eso? Sí, es importante destacar, como dice Rafael, existen diferentes tipos de vehículos y yo voy a señalar tipos a destacar de cada uno y toma la conclusión. No te lleves de mi consejo si quieres, pero bueno, por favor, agarra mi consejo. La EIRL son aquellas que son manejadas por un solo propietario, en donde no necesitas socio y es un poco más simple. Pero la EIRL te marca ante el tercero como una empresa pequeña. No importa que seas una empresa grande o que tengas gran capital. Si tus siglas son EIRL, cuando vayas al banco, vayas a un tercero, vas a tener que demostrar que eres grande. También tenemos la sociedad anónima simplificada. Esta viene para aquellas personas que lamentablemente cuando surge la ley le quitaron el sistema presidentalista, que a mí me van a decir presidente. Entonces, con la modificación, pues le quisieron dar ese cariñito porque el estilo presidente por cuotas sociales. Exactamente, el estilo presidente se la daban a las grandes, a la sociedad anónima. Y a la C por A. Pero es verdad que las C por A exactamente ya no existen. Entonces, las SA existen ahora mismo, pero existen sobre la base de un capital social de 30 millones de pesos. Entonces, si usted no tiene ese capital de 30 millones de pesos, bájese de
esa nube que usted está empezando y se empieza de escalón en escalón. La sociedad anónima simplificada, que es la que viene a decirte, mira, si no eres tan grande y quieres este sistema simplificado, no te preocupes, con el 10% de esos 30 millones, tú puedes iniciar la constitución de esa empresa y tener ese esquema, que tampoco se lo recomendamos si es un emprendedor. Si usted está iniciando con la visión de un proyecto, el cual le requiere cierto capital social, entonces sí, haga la inversión si usted tiene la inversión y el proyecto es grande. Si no es un requisito para un proyecto determinado por el cual usted se motiva a hacer la constitución de su empresa, entre en el vehículo de la sociedad SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Esta solamente requiere un mínimo de 2 socios y, como hacía la introducción anteriormente, ese socio puede ser hasta su hijo, aunque sea menor de edad. Y lo más lindo, por el mismo socio mayoritario. Exactamente. Y lo más lindo es que usted lo puede hacer con un capital social de 100,000 pesos. Pero es importante destacar. Recuerda que del año 2017 para acá ya no hay capital mínimo para la SRL. No. Lo quitaron. O sea, tú puedes poner hasta 30,000 pesos de capital social suscrito y pagado. Bueno, de la SRL, sobre la base del capital, es importante destacar que cuando se habla de un capital social, usted no lo tiene que tener en el banco. Así mismo es. Como al principio, el espíritu del legislador quería limitar al emprendedor. Usted quiere poner una empresa, pues usted tiene que tener 100,000 pesos obligado. Que a mí, cuando tuve la oportunidad de iniciar el negocio familiar, como decía la introducción principal, tuve que buscar ese capital y ponerlo en el banco y llevar la certificación a la DGI para que me puedan dar el RNC. Pero con la modificación, eso, después de tanta lucha que se hizo, pues se vio que lo que estábamos trancando la puerta, en vez de abrir al emprendedor, en vez de abrir a las MIPYME, lo que estábamos era cerrándola. Porque las personas, si tengo 100,000 pesos, no era para congelarlo en el banco hasta que me salgan las documentaciones. Licenciada Erika, ¿qué derechos usted considera, aparte de la bancarización, adquiere un emprendedor o una empresa al registrarse tanto en ONAIPE como en impuestos internos? Para mí, el punto principal de la formalidad es que tú recibes un patrimonio independiente. Cuando tú haces un negocio como persona, tu patrimonio personal se ve involucrado. Cuando tú haces un negocio a través del vehículo corporativo y lo haces a través de la formalidad, de la constitución, en uno de estos que acabo de mencionar, y bueno, si estás empezando, repito, elige SRL. Tú divides tu patrimonio. ¿Y qué significa eso de personalidad jurídica independiente y sobre la base del patrimonio? Cuando entramos en el vehículo, tenemos la personalidad jurídica. Erika Sánchez tiene su propia personalidad, pero Renaissance Consultants tiene su personalidad. Todos los trabajos y responsabilidades, los créditos, llámese las deudas, las acreencias, van a estar sobre la base de Renaissance. Ella es la responsable ante los terceros. Su patrimonio es la que va a dar respuesta ante los compromisos que realiza. A Erika Sánchez no la pueden buscar. No pueden buscar mi carrito, no pueden buscar mi casita, mi jueguito de comedor, no pueden buscar mi cuenta de banco. No, tienen que buscar el mobiliario que tenga la empresa. Entonces, aquí es parte del beneficio donde tú te puedes arriesgar. Ojo, arriesgarte no significa ser irresponsable. Arriesgarte significa en que vamos a hacer una inversión, vamos a tomar un capital, vamos a tomar un préstamo y vamos a echar para adelante ese negocio que me va a permitir el sustento de mi familia y el de otras personas que van a trabajar conmigo y van a poder llevar el sustento a su hogar también. Entonces, nadie quiere poner un negocio para quebrar, en lo absoluto. Así es, licenciada. Para mi conocimiento, el primer paso que daría una oficina de abogado sería ir a ONAPI a registrar el nombre de ese emprendedor. El primer paso que hace nuestra oficina es sentarse con usted, identificar cuál es tu actividad y sobre la base de tu actividad, entonces, poder agregarte actividades adicionales que te puedan ayudar para en un futuro hacer la proyección de crecimiento, la misión, la visión, los objetivos, los valores. Y sobre esa base, entonces, que puedas identificar tu nombre comercial. Cuando tengas el nombre comercial, recuerde, señor Franco, usted le pasamos una lista de actividades cuando vamos a trabajar las empresas y ahí
ley le decimos elija, y cuando elige, pues le agregamos y le quitamos algunas que le decimos no, esas vamos a quitarlas. Entonces, sobre esa base, usted va a poder registrar en ONAPI el nombre con las actividades comerciales. El segundo paso, pues consiste en crear los estatutos sociales. Y los estatutos sociales están compuestos con un aproximado de 30 artículos, de los cuales son la base de la ley. Pero esos 30 artículos, usted alguno lo puede limitar, lo puede poner más amplio, puede poner el tiempo más corto, otro lo puedes poner más grande y otro simplemente no lo puedes tocar. Entonces aquí el abogado o la persona especialista en los temas corporativos te dice, el socio, ¿quién es tu socio? ¿Tu niño? Ok, no hay problema. Es simple el estatuto que vamos a crear. Pero si el socio es la esposa o la esposa no, la compañera de vida, entonces hay que poner protección. Porque si estás casado, tienes ciertos puntos importantes que colocar en los estatutos sociales. Y si estás con una compañera de vida, también tienes ciertos puntos. Pero también hay que destacar que si estás con el mejor amigo o con el amigo del mejor amigo, hay que colocar ahí también otros puntos importantes, porque siempre cuando estamos iniciando un negocio es como cuando estamos enamorados. Tú estás enamorado y tú no piensas que va a haber ningún tipo de traición, ¿verdad? O que el otro te va a abandonar o te va a decir, ya no quiero estar contigo. Y pasando ya al lo que un emprendedor, por ejemplo, yo quiero emprender un negocio, ¿qué documento tendría yo que facilitar al Estado y el impuesto que tendría yo que pagar en ONAPI para registrar mi marca? Y siguiendo esa misma línea, para entrar a la Cámara de Comercio de la República. Sí, recordemos que la Cámara de Comercio son según las provincias, Santo Domingo Este, o si estás en el interior, y con 15,000 pesos de gastos aproximadamente, usted ya constituye su compañía. Eso es importante destacar, que son los gastos, no son los honorarios. Usted elige al profesional que le va a hacer el trabajo y según los honorarios, entonces usted le suma esos 15,000 pesos. Es importante destacar que nosotros en Renaissance Consultant tenemos muy buenos planes para los emprendedores que puedan realizar los pagos en los honorarios, sobre la base de que usted pueda pagar los gastos y sobre los honorarios lo pueda realizar a pagos. Y muy importante también destacar que el Estado dominicano ofrece a través del sistema Formalízate el que tú puedas realizar tu constitución sin necesidad de pagarle a ningún abogado o a ninguna persona. Pero recuerda que existen puntos importantes que debes conocer antes de firmar, porque son los que te van a ayudar para que mañana no tengas que realizar una asamblea ordinaria porque necesito colocar la autorización de la cuenta de banco, que tengo que colocar las firmas si son mancomunadas o si son diferentes. Que yo quiero abrir aquí, quiero cerrar aquí. Entonces, todos esos puntos, digamos, queriendo ahorrarte en el momento, entonces lo vas a perder. Entonces el siguiente paso, yo diría que el último paso, es en la DGI que me asignan el registro Nacional de Contribuyentes. Sí, sí. Registro Nacional de Contribuyentes. Vamos a hacer la lista. RNC. Bien. El primer paso a través de... Claro que sí. Primer paso a través de ONAPI. Comprar los impuestos de la Constitución. Llevarlo a la Cámara de Comercio según corresponde en donde está la dirección del negocio donde lo vas a colocar. El próximo paso es a través de la Dirección General de Impuestos Internos donde ellos te van a entregar tu acta de inscripción. Y es importante destacar que no te debes quedar ahí. Después necesitas hacer la inscripción a través del Ministerio de Trabajo y después necesitas hacer la inscripción a través de la Tesorería de la Seguridad Social, porque no te recomiendo que dejes la inscripción de la Tesorería aunque no tengas trabajador. Y recuerda que desde que empiezas a trabajar ya eres un trabajador, no eres solamente un socio. Y algo importantísimo que se le olvida a las empresas y a muchos profesionales cuando constituyen compañía: la cuenta de banco. No son los mismos documentos que le pide una entidad financiera a una empresa que acaba de nacer a una empresa que ya tenga 6 meses, 1 año, y le dice, no, es que yo nunca empecé a trabajar, yo no había operado, yo no estaba trabajando con esa empresa, yo la constituí, pero los documentos que te pide la entidad financiera cuando pasa el tiempo es mucho, porque recordemos que existe una ley de lavado de activos que la entidad financiera debe de cumplir con cada uno de los protocolos que le pide. Entonces, después que usted haya agotado esos que son los pasos principales para usted decir, estoy listo, nosotros también le decimos, según tu actividad comercial,
debes de hacer los registros correspondientes, porque vas a vender al Estado. Mira, aunque no le vendas al Estado, no lo tengas en mente, vamos a hacerte proveedor del Estado. Mira, estás en Proindustria, ¿qué tipo de servicio ofrece? Que necesitas una inspección, el Ministerio de Salud Pública. Es decir, todo eso ya depende de la actividad comercial, que existen diferentes registros que necesitas tener. Y no se diga más de ser MIPYME, la clasificación de ser MIPYME o ser MIPYME mujer, cuando tienes una empresa de mujeres. Qué bueno que tú tratas ese tema. Es bueno que el público sepa cuáles son las diferentes clasificaciones dentro de MIPYME, dónde se hacen, qué institución del Estado, y cuáles son las implicaciones de acuerdo tanto al capital como a la actividad comercial de cada una de ellas. Sí, no, en principio no tenemos una categoría sobre la base de las actividades. Recuerde que está la pequeña, la mediana, la micro. La micro, sí. Pequeña. La micro, pequeña, mediana y grande empresa. Son 4 categorías. Sobre esa base de esas 4 categorías te clasifican según 2 aspectos. El primero, tu capital social y la cantidad de trabajadores que tengas. Entonces, según la escala que se tiene a través de la ley, tú entras en esa clasificación y lo hace el Ministerio de Industria y Comercio. Por otro lado, a nosotros, los MIPYME y los emprendedores nos vendieron en el pasado la idea de que la formalización del que yo tenía un RNC, eso a mí me era perjudicial para mi capital económico, para mi desarrollo. Se distorsionó el mensaje. Exacto. Entonces, eso fue una falacia que nos hizo bastante daño a nosotros, los emprendedores, porque yo empecé mi negocito a los 19 años y yo en realidad eso me hizo daño, aunque yo desde el primer día me formalicé, pero conozco muchas personas que no lo hicieron y por ende no se desarrollaron como uno. Es decir, que la formalización, la bancarización, hacer negocio con el Estado es lo que más ayuda a un MIPYME, porque automáticamente tú estás formalizado, tú estás abierto al mundo, tú estás abierto hasta exportar que usted quiera, como usted mencionó ahorita, ahí a Proindustria, a Pro Dominicana, todas esas instituciones están ahí para ponerle un sello de desarrollo a ese emprendedor. Y habló de la clasificación. En realidad yo creo en la clasificación, en todos los sentidos de la palabra. Yo creo que una micro no puede pagar igual que una pequeña, ni que una mediana. Entonces, cuando se habla de todo ese tipo de cosas, de monotributo, de clasificación, a veces dicen la MIPYME en sentido general. Yo entiendo, vuelvo y repito, que una empresa mediana no se le puede dar el tratamiento de una grande, pero tampoco de una micro. Sí, eso es correcto. Es importante destacar en este punto que si no tienes el amigo, el vecino, los recursos para contratar un equipo que te ayude a la medida en que tú vas avanzando con el proyecto y la constitución de tu empresa, fácilmente que es real que te va a morir en el intento, porque los impuestos y el sistema está hecho para que las empresas no crezcan rápidamente si no tienen el conocimiento. Entonces uno lo que tiene que aprender al recibir el conocimiento, buscar el conocimiento para conocer los pasos para que el sistema no te ahogue. Porque recuerda, si tú tienes un ingreso de 100 pesos y tú estás gastando 120 pesos, pero de esos 120 pesos que gastas, no lo haces sobre la base de los comprobantes fiscales, pero tus ingresos son sobre la base de comprobantes fiscales. Entonces tú lamentablemente no vas a poder decirle a las autoridades, mire, es que yo no tengo beneficio, porque no estás solicitando los gastos sobre la base del comprobante fiscal para que te puedas quedar con el ITEVI, porque el ITEVI es prestado, pero todo lo que gastas tú lo puedes presentar a la renta. Entonces eso
esos ingresos que tú recibes con ese ITEVI, entonces tú lo puedes utilizar. Pero si no tienes el conocimiento, te ahogas porque recibes el ITEVI, entonces lo usas cuando no lo puedes usar y recibes, entonces empiezas a realizar los gastos y esos gastos no lo tomas sobre la base del comprobante para poder ir haciendo los cuadres. Entonces, con esto lo que quiero es decirte que necesitamos prepararnos. No solamente tengo la idea, sino que tengo que aprenderlo yo misma o tengo que rodearme de personas que me ayuden. Y siempre vamos a encontrar personas que nos ayudan. Y ahora a través de las redes sociales, señora, a través de este podcast, usted va a conseguir las bases principales para seguir teniendo el conocimiento y no morir en el intento. Para seguir tu idea, hay una distorsión del mercado, y qué bueno que Fran, como emprendedor, luego tocó el tema de las MIPYME, que es el asunto con las compañías de carpetas, donde personas no especifican la actividad comercial a la que se van a dedicar, compran compañías, porque fulano le dijo que compra una compañía de carpeta para lo que yo quiero, y no verifican estatutos, no verifican cuáles son las implicaciones con respecto a la firma, a los votos en las asambleas, etcétera, y después eso le genera distorsión. Al igual que hay una serie de profesionales que no son del área jurídica, vendiendo a granel compañías de carpetas, sin siquiera respetar a muchos que suelen ser, como ya está y existe, y tú lo mencionaste ahorita, sujetos obligados, que tienen que cumplir con la unidad de análisis financiero, tienen que cumplir con la superintendencia de banco. ¿Qué tú recomiendas en ese aspecto? Bueno, iniciamos al principio, Rafael, sobre los problemas que actualmente tiene la Cámara de Comercio con las documentaciones y los registros. Desastre. En el es país importante completo hacer un llamado a que lamentablemente es mucho el tiempo que se está perdiendo, porque hay proyectos que se requieren rapidez y ahora mismo el Estado no le está ofreciendo, las instituciones tampoco. Entonces, sobre esa base, muchos se ayudan quizás de las empresas de carpeta. Pero cuando usted se encuentra con una asesoría, usted recibir una empresa en carpeta, esta es la empresa, usted la compra, pagó 10 pesos por ella. Esa empresa no va a tener su nombre. Esa empresa va a tener el nombre por el cual se constituyó, no va a tener el nombre comercial que usted quiere. Quizás no tenga ni siquiera, como dice Rafael, las actividades comerciales que requieres, porque se presume en un principio que si usted está comprando una empresa de carpeta es porque usted tiene un proyecto que necesita esa empresa ya para presentársela a la empresa, para que le puedan dar la oportunidad de realizar el contrato. Porque si no, usted no tiene necesidad de comprar ninguna empresa de carpeta. Algo importante también señalar que hay muchos proyectos que te piden que tú tengas X cantidad de años constituidos. Entonces, si usted lo que quiere es aprovechar la oportunidad de ese proyecto que le dice, usted tiene que tener 5 o 10 años constituidos, entonces usted dice, déjame adquirir esta empresa de carpeta y después hago los cambios y hago la presentación para poder licitar en ese proyecto y recibir ese contrato. Llámese un contrato público o un contrato privado, porque hay muchas empresas que hacen licitaciones así como lo hace el Estado. Entonces, es importante identificar que cuando usted reciba la documentación, si usted confirma el tiempo en el cambio del nombre para que su nombre aparezca en esa carpeta, para usted depositarlo, dependiendo de los requisitos, entonces yo puedo decir sí, vale la pena, usted quiere una empresa de carpeta, o decirle no, no vale la pena, porque también depende de la proyección que usted quiera dar en ese contrato con esa empresa, porque si la empresa va a analizar, si llega a nuestra oficina, yo voy a pedir los estatutos constitutivos, y en los estatutos constitutivos y en la última asamblea, yo me voy a dar cuenta que habían otros dueños y que esa empresa fue una empresa de carpeta. Lo que pasa es que siempre el que compra una empresa de carpeta la compra por la celeridad que usted decía ahorita. Casi siempre. Es del proceso. Como el Estado está muy lento, lo que decíamos fuera de cámara, que hay un problema ahora mismo en las cámaras. Es decir, que el factor tiempo en los negocios vale, porque el dinero todos los días gana dinero. Entonces, cuando tú tienes una operación que tú tienes que materializar rápido, ¿qué tú haces? Vas y compras una compañía de carpeta, pero hay que tener mucho ojo con eso, porque en realidad, por ejemplo, yo, si hago uso de ese vehículo, yo tengo que llamar a esos 2 socios y que me firmen al frente de nuevo, porque hay que tener mucho cuidado, porque cuando viene a ver tú le pones 100 pesos a eso, y no se sabe quién fue que fue el que firmó por esa persona. Tiene que venirme y tiene que firmarme como en la cédula. Y tiene que firmarme con su huella dactilar. Cuídese, no es necesario, amigo. Este es un podcast para nosotros
entrenar aún más a los MIPYMES, para nosotros educarlo aún más. Por eso nosotros aquí, en todas las áreas, nosotros hemos traído un técnico, porque nosotros en todas las áreas tenemos un técnico, porque esa es la misión de este podcast, esa es la misión de las instituciones que nosotros dirigimos, educar. Si quieres comprar la empresa de carpeta, tienes que pedir la certificación que estás al día con los impuestos. Independientemente de que no haya tenido operaciones, tiene que estar al cero esas declaraciones. Y la TCS. Tienes que pedir TCS al día también. la TCS, certificación de la TCS, si está inscrita, que esté al día. Y tienes que pedir una certificación de que esa empresa no ha tenido ningún tipo de acciones legales en su contra, para que no, ¿verdad? Pues recibas un problemita que de repente haya sido utilizado de una forma incorrecta. Y fácilmente hasta una certificación de no antecedentes penales de los socios. Muy bien. Es correcto. Yo lo recomiendo. Ya después de obtener todas esas cosas, ya nosotros entonces vamos para donde el publicista y el mercadólogo. Claro que para sí. que nos hagan un logo. Claro que sí. Definir el tema de los colores, la papelería, después viene el letrerito del negocio, de los vehículos, del vehículo. Viene la apertura de cuenta bancaria, porque ya voy a llevar mi No, eso es antes del logo. Porque usted puede tener nombre y el logo lo deja para el final. Pero para mandarse los chequecitos, todavía hay algunos emprendedores que son la cuenta, análogos. Recuerda que la cuenta la quiero desde el inicio. La cuenta de banco la queremos desde el inicio. Estamos viendo todos los perfiles de emprendedores. Sí. Es decir, que yo creo que ya con todo eso ahí... Empieza a trabajar y a facturar. Ya uno tiene, exacto, una empresa formalizada, bancarizada, que hace negocio con el Estado, con el sector privado. Ya no hay que ser un mega rico. Cuando viene a ver una fabriquita de velones en la casa. Y haga algo importante. No le tenga temor a trabajar con el Estado. Identifique en contrataciones públicas cuáles son las listas de servicios que ofrecen. Y si usted entiende, vaya, busque información y solicite y entre a la documentación. Y no tenga miedo, toque las puertas. Recuerde, desde que tengas tu empresa, empieza a mandar propuestas de tu servicio o empieza a ofrecer tu producto. Estamos en una época tan maravillosa que a través de las redes sociales, con su teléfono, usted puede realizar la publicidad a través de su Instagram del producto que usted quiera vender. Entonces, vamos a trabajar, vamos a echar para adelante. Erika, muchas gracias por la... ¿Tengo una pregunta, Junior? Sí, dale, tranquilo. Antes de terminar, me gustaría hacerle la pregunta en el tema de suplir al Estado. Digamos, la persona de a pie creen que solo empresas ya establecidas de muchos años, ya con un capital, digamos, fuerte, son las únicas que pueden suplir al Estado. ¿Cuáles serían los pasos para que un emprendedor que acaba de comenzar pueda suplir al Estado dominicano? El portal de contrataciones públicas presenta la lista de los tipos de servicios que necesita. Recuerden que el Estado es el mejor cliente que una persona puede tener y parte de los requisitos está en el pliego de condiciones de la licitación de la cual se pide. Entonces, hay alguno en el que usted lamentablemente empezando, pues no califica. Necesita cumplir el tiempo, como hablábamos del tema de las empresas de carpeta, o necesita cumplir con X cantidad de dinero. Por lo tanto, dos cosas. Usted puede asociarse con otras empresas y tratar de presentar una propuesta atractiva a través de la licitación para responder a esa demanda que le da. Entonces, también van a haber servicios en los cuales quizás usted sí califica y entre su documentación y confíe en Dios, que el que no confía en Dios, entonces no puede avanzar. Ese es su mejor socio, ese es su mejor aliado. Y el requisito es ser proveedor. Después que usted está constituido, usted tiene su empresa, usted tiene que hacerla proveedor del Estado. Si usted actúa como persona física, entonces vaya como persona física y regístrese como proveedor del Estado. Recuerde que como persona física también necesita su registro mercantil. Entonces usted ahí va monitoreando y va observando los servicios que se necesitan y así usted dice, déjame enviar una propuesta a esta licitación, déjame agarrarla y cumplir con los requisitos. Y nos llama también, ¿verdad? Sí. Que estamos aquí a la orden para orientarle en cada uno de los pasos que necesita. Algo del miedo que se tiene sobre la base de contratar los servicios, de darle los servicios al Estado, es que es una realidad y lo voy a decir porque a mí se me dijo que en este podcast es para educar. El Estado paga mal, paga tarde. Ellos quieren cobrarte de una vez. Tu factura y tienes que pagar el Davis de una vez. No importa si esa factura te la pagaron o no. Pero el Estado también,
Tú le facturas y no te paga de una vez. Por lo tanto, eso es un cliente malo. Pero también es un cliente bueno porque te paga. Bien, él te va a pagar. Entonces, usted lo que tiene que saber es que necesita el capital, dar el servicio o vender el producto y que esa factura usted no la va a cobrar a los 30 días, pero usted la va a cobrar. Por eso es que nosotros, los MIPYMES, debemos de fortalecernos con la unidad, en bloque, porque esas son conquistas que nosotros unidos la podemos lograr. Que el Estado, si yo le suplí algo, sus impuestos al momento del pagarme me los retenga. Sí, pero claro. Pero no pagárselo antes sí, de yo cobrar. Que entonces, es parte del si yo lo dolor pago de las antes, empresas. el sacrificio mío es mayor para yo generar riqueza. Yeah. Si me lo retiene al momento del pago y me paga mi diferencia, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Y me gustaría hacer la hay que observación. retenerlo. Entonces que te lo retenga al momento del pago. Pero esas son conquistas que se consiguen unidos, en bloque, en asociaciones, en cooperativas, en federaciones, en confederaciones, se lo enumero así, en gremio en sentido general. Tenemos que estar unidos para lograr ese tipo de cosas, valga la redundancia. Eso es importante. Recordemos, riquezas. Antes de llegar a la riqueza, vamos a procurar ser sostenibles, vamos a procurar ser rentables. Entonces, después nos va a llegar la riqueza. Que muchas personas piensan que crear un negocio, poner un negocio de manera inmediata, tú vas a recibir los beneficios. Y tú tienes primero que sembrar. Y primero tienes que trabajar la tierra. Tienes que trabajar la tierra. Y después entonces sembrarla. Y después entonces cuidarla. Y recuerda que se van a morir muchas semillas antes de que ese árbol empiece a crecer. Entonces es importante tener la visión de que si es sostenible, después viene la rentabilidad y después viene la riqueza, si así Dios nos lo permite. Bueno, licenciada Erika, ya para, digamos, casi terminar, ¿qué consejo usted tendría para la juventud y para los futuros emprendedores en este tema? Sigue soñando y llámame porque los sueños se hacen realidad y nosotros formalizamos los sueños. Sigue dando pasos, no te rindas. Hoy, pues quizás no fue posible un negocio que iniciaste, puedes mañana volver a empezar. Y algo lindo que tienen las empresas es que si no la dejas con deuda, la puedes dejar, tú misma puedes crear tu empresa de carpeta y puedes aprender a realizar tus reportes en cero, acumular tus años, preparar tu proyecto de trabajo y después continuar adelante si no lo puedes hacer de manera inmediata. No tengas miedo a constituirte porque es el vehículo más seguro para que las empresas grandes te puedan contratar, porque si no simplemente te van a contratar para servicios que se pagan por caja chica. Erika, muchas gracias de verdad por la entrevista maravillosa, tanto para el público como para nosotros aquí. De verdad, el objetivo de Divergente es brindar un contenido edificante para nuestro público, sea por la vía que nos escuchen y nos vean. Te agradecemos de verdad la presencia tuya hoy, tu capacidad extraordinaria y esperamos contar contigo para una segunda parte de esta entrevista. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Yo feliz, de verdad.